¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches para algunos, buenos días para otros, buenas tardes para algunos otros. Les saludamos en el nombre de Jesús con su programa Luz en el Camino y deseamos que la luz de Dios, de la palabra principalmente, pues venga a iluminarles con entendimiento para edificación y crecimiento de su vida espiritual. En esta ocasión, pues queremos, aprovechando la muerte y resurrección de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, derramando esa sangre preciosa. Tenemos que saber que si la sangre del ser humano fue afectada por el pecado, porque así es, entró un mal llamado muerte como si fuera un virus. Y a través de esto toda la raza humana hereda la muerte, el dolor, la enfermedad, los límites. Pero hay otra sangre que vino a redimirnos. Y esta sangre es la sangre de Cristo, vertida en la cruz. Y es que si la sangre fue afectada, tenía que venir otra sangre. Porque la sangre primera con la que hizo al ser se llenó de pecado, se infectó de maldad. Y luego digo que la maldad es como la basura, que todos los días hay que sacarla. Ahora la sangre de Cristo, a través de su muerte y su resurrección, nos garantiza una nueva vida. Y pues no estamos, digamos, celebrando el día. Lo que sí recordamos es que Cristo murió. No nos pondríamos de acuerdo jamás, porque llevamos un calendario diferente al judío. En el calendario judío no hay ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Dios estableció en su calendario que fuera primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, así hasta el séptimo día. Menciona el octavo día también. Lo importante no es tanto el nombre de los días o el nombre de los meses, sino lo importante es que todos los días de nuestra vida hagamos lo que se tenga que hacer. Por ejemplo, el nombre lunes pues fue puesto en honor a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno, porque esta palabra sábado no necesariamente es la palabra Sabbat, aunque se parece. La palabra Sabbat corresponde a descanso, eso es lo que significa, descanso. Pero pues en la Biblia se traduce así como sábado y se confunde con el sábado de la semana del calendario que llevamos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hubo un tiempo en que diciembre, el mes de diciembre era el 10º mes y que noviembre era el 9º mes y que octubre era el 8º y que septiembre fue el 7º? Entonces eso varía, cambia. Pues lo que no cambia es el hecho de que Jesús murió y después de 3 días resucitó. Eso es un hecho. Y en base a eso, hoy tenemos la garantía de que vamos a resucitar. A causa del pecado, pues va a venir la muerte. Pero es parte de la consecuencia que Dios en su misericordia permite, porque si no hubiera muerte, el pecado sería sin límite. Siempre estaríamos pecando y fallando y resbalando, aún nosotros como cristianos.
Tenemos que estar continuamente examinándonos y pidiendo al Señor perdón y aprendiendo lecciones. El hombre vivió, aún después del pecado, cerca de 1000 años vivían las gentes. Después, por la maldad creciente, Dios tuvo que reducir la edad a 120. Siguió creciendo la maldad y Dios tuvo que reducir la edad entre 70 y 80 años. Pero el plan perfecto de Dios es que vivamos para siempre. Y no por causa del pecado, el ser humano no vive para siempre, va a vivir para siempre, aunque tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Pero eso es temporal. En base a la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué sucedió? Y por lo cual nosotros podemos ser informados de algo tan maravilloso como ninguna noticia hay. Las noticias están llenas de muerte, de violencia, de robo, de asaltos, que nos pueden poner tristes. Pero la noticia sublime, esplendorosa, maravillosa, es que Cristo ya venció a la muerte. Y por lo tanto nos garantiza la resurrección para todos los humanos. No va a haber un ser nacido que no vaya después de la muerte a resucitar. Aquí en el capítulo 5 de San Juan, dice el versículo 24, a partir del versículo 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto les digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y luego en el verso 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Quiero enmarcar esto. Jesús dice, todos los que están en los sepulcros, todos. Pero ahí en 1 Corintios 15, versículo 42, oigan cómo dice. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Y después de dar esta ilustración cósmica, usando los planetas o los satélites, como quiera llamarle, hablando del sol, de la luna y de las estrellas, término plural, aplica en el versículo 42. Hace la aplicación el apóstol Pablo. Esto no necesita otra interpretación, aquí mismo lo está interpretando. No necesita hermenéutica, que es el arte de interpretar las Sagradas Escrituras. Aquí ya lo está aplicando, dándole la interpretación. Y dice el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Voy a parafrasear un poquito aquí lo que sigue para poder hacerlo más claro. En la forma en que tú siembres,
tendrás tu cosecha. Porque siembras tu corrupción y en la resurrección vas a ser incorruptible. Siembras tus vergüenzas y en la resurrección te levantarás con gloria. Siembras tus flaquezas y en la resurrección te vas a levantar con potencia. Porque vas a sembrar tu cuerpo animal para que resucite tu cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces en tu parte espiritual se va a generar la resurrección de tu nuevo cuerpo. Y de acuerdo a esto, se puede entender el orden en la resurrección, porque hay un orden en la resurrección. Y aunque, como dice aquí, todos van a resucitar, todos los humanos van a resucitar, hay un orden. Esto quiere decir, hay tiempos en la resurrección. El primer tiempo de la resurrección lo comenzó Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, verso 23, dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Así que el primero que resucitó, Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús resucitó, también se vieron muchos cuerpos de gente santa, santificada, en la ciudad de Jerusalén. Así que Cristo como el primero y los que son de Cristo. El orden o tiempo es lo que estamos esperando ahora como cristianos. El arrebatamiento. La venida de Cristo para recoger a los que han sido muertos en Cristo o a los que estén vivos para que en un momento de tiempo la muerte y la vida, así como un parpadeo, serán transformados y serán llevados, en este caso los cristianos, que estén preparados. Porque en San Juan 14, 1, Jesús ilustrando a sus discípulos, les dice que hay su presencia, hay diferentes ámbitos donde los redimidos van a estar habitando. Dice ahí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces estas moradas van en relación a después de recibir a Cristo como tu Salvador. Eso garantiza que no te vas a ir al infierno. Eso garantiza que tu parte espiritual se va a ir con Cristo. Pero ¿a qué morada? ¿Dónde va a estar tu morada? Eso ya depende de tu crecimiento espiritual. La morada donde tú vas a estar con Cristo en base a tu salvación, que es gratuita, va a ser en la dimensión en la que hayas obtenido tu crecimiento espiritual. Como lo dice Pablo, con la gloria de la plenitud de luz del sol. Esta es la plenitud. O una luz menor como la de la luna. La luna emite un reflejo de luz, pero es luz oscura, es luz de noche.
y las estrellas por lo consiguiente. Entonces aquí el apóstol Pablo está comparando la resurrección de los muertos usando como ilustración los astros celestes. Y va de acuerdo con lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, dice, pues yo se los hubiera dicho. De manera que, como dice aquí en el verso 23 de 1 de Corintios 15, 21 al 23, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán resucitados. Pero aclara en el verso 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias y luego los cristianos que son de Cristo, ¿verdad? Luego los que son de Cristo en su venida. La meta para nosotros como cristianos es que cuando Cristo venga por los que se parecen a Él, porque Cristo no se va a poder llevar a los que no se parezcan a Él. Porque recuerden que Él viene por los suyos para las bodas. Y la novia no es una niña, no es un bebé. La novia no es una persona espiritual carnal. La novia es lo más parecido al novio. El novio es Jesucristo. Es aquí donde cada uno en su orden. Los que estén listos en esta dimensión serán llevados con Él. En Mateo capítulo 25 vas a escuchar cómo dice, y esto aclara mucho de este punto que estamos viendo. Este capítulo se refiere a las bodas precisamente. Y ahí menciona a 10 vírgenes. Noten que las 10 vírgenes, según el relato, se duermen las 10. Claro que es gente cristiana, representan gente cristiana preparada y ve la preparación. No es cualquier cosa esta preparación. Sin embargo, no llenan el requisito de ser la esposa. Son las vírgenes, como diríamos nosotros, las damas de honor, que acompañan a la esposa o a la boda. No sé en tu país cómo sea, pero aquí representamos el honor de la novia por medio de damas de compañía, así les llamamos. Escucha cómo dice Mateo 25, aquí ilustra el acto o el acontecimiento de las bodas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran fatuas. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes, o las que se prepararon mejor, tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor diciendo: he aquí el esposo viene, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo:
Miran, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden y compren para ustedes. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Noten, a pesar de la preparación que tuvieron estas 5, porque tenían vestido de novia, de damas, tenían vestidas de damas de honor, tenían lámparas, tuvieron una porción de aceite y estaban esperando al esposo. Pero al no estar totalmente preparadas y salir, se quedan. Y aunque llegan y tocan, conseguirían el aceite, quién sabe, no sabemos. Pero regresan, tocan, y la voz de adentro dice, no les puedo abrir. Qué situación tan dura. Esto no quiere decir que estas 5 se van al infierno. No. Porque la salvación es un don. Lo que sí es claro, que no van a estar en las bodas. Ni siquiera las otras 5 que tenían más provisión de aceite, por decirlo así, tenían una doble porción de aceite. Para sus lámparas tenía la otra porción. Pero ni aún ellas son la esposa. ¿Cómo lo sabemos? Porque si hay una voz que de acuerdo a la recomendación que hay aquí, sí estaba velando. Por eso dice el verso 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la voz de la medianoche, la voz que se levanta, es la voz de la esposa. Son aquellos que están listos y que están velando y orando, que no se duermen, que están a la expectativa. Y son los que son la esposa. No todos los creyentes van a ser la esposa. La invitación es para todos. Entonces la esposa va a estar en una morada llamada la Nueva Jerusalén, cuyo lugar va a ser en el espacio. Según Apocalipsis 21, ahí nos dice de esta nueva ciudad donde van a estar estos que llegan al premio máximo en la resurrección. Tienen tanta luz y tanta gloria que por eso dice aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, en esta visión, versículo 1, y vio un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Esta nueva ciudad está compuesta de edificios, de casas, y tú debes ser un edificio creciendo, para que formes parte de esta nueva ciudad que es un símbolo de la esposa.
Pero no todos los cristianos van a ser la esposa. La invitación es para todos, pero no todos lo van a querer. De tal manera que cuando el cristiano muere, su alma o la parte espiritual de su ser, mientras llega la resurrección de su cuerpo, su parte espiritual, va a ser colocada como en un descanso de salvación, en un lugar, en Dios, con su salvación, pero para esperar la resurrección de su cuerpo y ser puesto en la morada eterna. Más adelante, cuando ya tenga su cuerpo resucitado, en la morada eterna para siempre. Esto nos lo enseña Apocalipsis 6:9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Noten, son personas que murieron cristianas, murieron a causa de Cristo. Y su parte espiritual, o sea, sus almas, como dice aquí, estaban latentes. Su cuerpo muerto, pero sus almas conscientes en el mundo espiritual. Pero, ¿cuál fue su lugar? ¿Qué lugar tenían aquí en Dios? Fueron gente salva, por supuesto, gente redimida. Pero ahí dice: debajo del altar. Esta palabra altar se refiere al tabernáculo. Hay un tabernáculo celestial. Este tabernáculo es Jesucristo. Y Jesucristo es la salvación. Llámese paraíso, llámese gloria, llámese cielo, o como dice ahí, debajo del altar. Allí en Apocalipsis nos habla del templo que está en el cielo. Y noten que estos salvados están clamando a Dios. Y están clamando venganza por la muerte que ellos tuvieron, obviamente injusta. Obviamente injusta. A diferencia de otros que también, al morir otros cristianos, en otro tiempo, están en otro lugar dentro de las moradas eternas. Por ejemplo, podemos ver capítulo 15 de Apocalipsis, donde están otros personajes cristianos que aparecen en el cielo, claro, y en donde menciona uno de los muebles del tabernáculo. En el capítulo 6:9 menciona el altar, y en el tabernáculo había un gran altar donde hacían los sacrificios, donde se derramaba la sangre. Pero era el primer mueble para entrar a todo el tabernáculo, a todo el santuario, hasta llegar al arca. El arca estaba hasta adentro, pero estaba el candelero, estaba la mesa de los panes,
estaba el altar del incienso y estaba el lavacro. En total 7 muebles. Y cada uno de los muebles nos hablan de aspectos de la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, el altar, pues el sacrificio de Jesús. El lavacro, lo que corresponde al bautizo en agua. El altar de incienso corresponde a lo que es la vida de oración. El candelero representa la luz del entendimiento, el conocimiento y la sabiduría de la palabra. La mesa de los panes, a Cristo como el pan de la vida. Y el arca representa la cabeza de Dios, el gobierno de Dios. La tapa o el propiciatorio del arca representa la misericordia de Dios. Por eso aquí en Apocalipsis continuamente dice, y una voz en el cielo y una señal en el cielo. Y aquí en el capítulo 15, versos 1 y 2 de Apocalipsis, nos menciona un mueble del tabernáculo. Así como en la lectura anterior mencionó el altar, se refiere al altar de los sacrificios, ese fue el nivel que estos cristianos tuvieron. Sí conocieron de Cristo, pero no crecieron. Se quedaron ahí, en ese nivel, salvados, sí, pero en ese nivel. Por lo tanto, no pueden ser la esposa. Ahora, aquí en el capítulo 5, escucha cómo dice. Y vio otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas últimas, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y luego tiene esta visión. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, están sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si ustedes notan esta lectura, repásenla en su casa. Ustedes van a notar aquí que estos cantan, a diferencia de los primeros que vimos. Los otros no cantan. Los otros piden venganza. Estos sí cantan. Y su nivel no es abajo del altar. Esto del mar de vidrio es una referencia al lavacro en el santuario de Dios o en las moradas eternas de Dios o en la casa de Dios. Vuelvo a repetir, el tabernáculo celestial es Jesucristo. Y estos, obviamente, son los cristianos que se quedan a la tribulación y que son asesinados por el anticristo. Estos son asesinados por el anticristo, porque allí en la tribulación despiertan y van a tener una especie de avivamiento personal, pero ya no van a tener dónde reunirse, todo va a ser prohibido. Van a tener que esconderse, pero donde estén van a estar bien entregados a Dios, solamente que perdieron el rapto. A esto se refiere esta escritura. Y son vencedores porque el enemigo los mata, el anticristo los mata, porque ellos no se dejan marcar, porque dice el verso 2, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de su imagen, de su señal y de su número, 4 cosas, la bestia, su imagen, su señal y su número. Ellos se niegan a adorarlo, se quedaron a la tribulación, cristianos tibios, cristianos que no se ocuparon más que de, pues ya soy salvo, ya no hay más, se quedan en la tribulación.
son perseguidos por el anticristo. Pero como tienen un avivamiento, reaccionan y hasta entonces entregan sus vidas. Se quedaron afuera. No tuvieron la doble porción de aceite. Y se quedan. Y su posición es esta. Pero cantan. Fíjese cómo lo compara aquí con la experiencia que tuvo Moisés con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en Egipto se vertió sangre, la sangre de un cordero. Y Dios dijo, ponlo en la puerta, en los postes y en el dintel, para que donde yo vea la sangre, pase de largo. Y de esa manera ellos fueron salvados. Donde no hubo la sangre, pues ahí hubo muerte. Entonces ahí en Egipto recibieron la sangre. Salieron de Egipto y lo primero que encontraron fue el mar. Y Dios tuvo que congelar el mar haciendo un surco en medio, poniendo murallas gigantescas y altísimas que parecían abismos, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Esta es la referencia. Un mar de vidrio. ¿Por qué vidrio? Por la congelación que hubo del mar para que ellos pasaran. El mar se congeló, abriendo un camino. Entonces, esta es la posición que ellos tienen. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Y ellos sí cantan. Ellos sí cantan. Ellos sí alaban, a diferencia de los anteriores. Y podríamos ver otros ejemplos de cristianos que fueron en otra dimensión. Lo que quiero compartirles es que es este el tiempo en que nosotros podemos ganar la mejor resurrección que podemos tener. Pero no hay otro tiempo, porque Cristo no se va a casar con una bebé. Cristo se va a casar con gente madura, con gente que crezca en el conocimiento, cristianos que crezcan en el conocimiento, porque al final de cuentas, los que no son cristianos también van a resucitar, pero el orden para resurrección de ellos es al final, Apocalipsis 20:12. En Apocalipsis 20:12, la Escritura nos abre el velo para descubrirnos esta verdad. Escucha cómo dice, hermano. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la resurrección final, donde van a levantarse resucitados todos los muertos que no fueron cristianos para su destino final. Van a tener un cuerpo de resurrección lleno de tinieblas, pero cuerpo de resurrección. Y con su espíritu, alma y cuerpo van a estar para siempre, desgraciadamente. Y no porque Dios los condene, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo dice, yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que se había perdido. Pero si hay condenación, es porque el ser humano así lo decide. Porque en la perfecta y directa voluntad de Dios no hay la intención de que alguien se condene. Pablo nos habla de la resurrección suprema, de la resurrección de gloria. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 10, con esto terminamos esta exposición, aunque nos podríamos pasar toda la noche, porque esto mueve a más preguntas y a más preguntas.
Pero yo te voy a pedir que este mensaje lo veas no una sola vez, muchas veces. Repásalo. Y si tienes preguntas, envíalas. Porque así participas en una extensión de esto. 3:10. El apóstol Pablo dice, quiero conocerle, quiero conocer a Jesucristo y la virtud de su resurrección, en la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte. O sea, primero hay que padecer como cristianos, pues para poder conocerlo en este lado y más tarde en su resurrección o en la resurrección. Y luego dice el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Parece que aquí duda. Si en alguna manera llegase. Eso de llegase como que da la impresión a primera vista de que está dudando que va a haber resurrección de muertos, pero eso no puede ser así, porque él enseñó en 1 Corintios 15 que sí hay resurrección de muertos. Pero lo que está diciendo aquí es, me estoy esforzando por alcanzar la resurrección semejante a la luz del sol. Y esta luz del sol es Jesucristo, semejante al sol, de justicia. La Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia. Por eso dice aquí, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, pero no se está refiriendo a una resurrección menor, a una resurrección de debajo del altar, o del lavacro, o del lugar santo donde estaba el altar del perfume de la oración, o el candelero, el lado del candelero, porque los muebles en el tabernáculo estuvieron colocados en forma de cruz. ¿Sabías eso, hermano? Que desde entonces Dios les dio el mensaje al pueblo de antes para que cuando llegara Cristo y fuera crucificado lo conociera. Y ni así. Los muebles del tabernáculo fueron colocados en forma de una perfecta cruz. Yo no sabía eso, pero la Escritura pues nos saca de toda esa ignorancia. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿verdad?, es acerca de la resurrección máxima, la resurrección plena. Y nos vamos a dar cuenta por lo que sigue. No que ya lo haya alcanzado, dice el verso 12, ni que ya sea perfecto. Nota esta palabra, perfecto. Cuando uno viene a Cristo no es perfecto. Cuando uno viene a Cristo viene muy mal. Recibió. Y después ya viene la perfección. Esto es un proceso. La perfección es un proceso. La salvación es un acto. Es en el momento recibes a Cristo en arrepentimiento. Eso sí se requiere. Que haya arrepentimiento y contrición. Recibes a Cristo en arrepentimiento. Y después va a venir un proceso llamado perfección. Dios dice, sed perfectos. En nuestro nivel vamos a ser perfectos, ¿verdad? Cada quien en su nivel. Por ejemplo, si alguien recibió un talento, pues de acuerdo al talento, sé perfecto, de acuerdo a la capacidad de un talento. Si recibiste 3 talentos, sé perfecto en la medida de 3 talentos. Recibiste 5 talentos, sé perfecto en la dimensión de 5 talentos. Dios no te va a pedir más, pero sí te va a pedir perfección en el nivel que tengas. O sea, en el grado de conocimiento que tengas. Por ejemplo, un bebé no es un adulto, pero como bebé es perfecto, si tiene todas sus funciones. Un niño que va creciendo, de acuerdo a la edad,
es perfecto de acuerdo a su edad. Un joven ya no es un bebé, pero debe ser perfecto de acuerdo a su dimensión, y así, hasta que se llegue a la madurez. Porque Dios va a pedir más de los que han recibido más, obviamente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa medida, tú y yo podemos ser perfectos. Aunque no lleguemos a ser un apóstol Pablo o un profeta Isaías, pero en la medida o dimensión de lo que hemos recibido, sí podemos ser perfectos. Y dice el verso 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello, para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Oye lo que dice el verso que sigue, 13, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nota esto, verso 14, prosigo al blanco. ¿Cuál es el blanco? Ser lo más parecido a Cristo. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Está hablando de ser la esposa. Está hablando de llegar a lo máximo. Algunos se van a quedar como vírgenes y otros como vírgenes afuera. Otros se van a quedar como invitados a las bodas. Otros se van a quedar como siervos, como los que son buenos para servir. Los hay. Pero eso no es ser la esposa. La esposa vela por eso en esa noche en que estaban esperando al esposo, y este es el tiempo en que puede suceder esto. Cristo puede venir en cualquier momento. Se oye la voz a medianoche. Una voz que rasga la espesura de las tinieblas y que dice, he aquí el esposo viene, salgan a recibirle. Y se levantan adormiladas, se empiezan a despabilar. Y qué horror, se dan cuenta 5 de ellas que no tienen el aceite necesario para ir por el camino hasta el palacio donde tienen que celebrarse las bodas. Y qué decepción. Muchos cristianos se pueden quedar en la tribulación. Y a muchos los va a vencer el enemigo, porque va a dar con todo. Ahí ya no va a haber miramientos. No se va a poder comprar ni vender. Hay que andarse escondiendo. Se les fue el rapto y por lo tanto no estarán en la boda ni siquiera como invitados, ni como vírgenes, ni como amigos. San Juan habló diciendo, yo soy el amigo del esposo. Una de las razones es que él nunca anduvo con Jesús. Él hizo su reino aparte. Él nunca se puso a la disposición de Jesús. Por eso al último dudó. Estando en la cárcel, le manda a preguntar si era él. ¿Cómo? ¿Que no lo presentó él? ¿Que no dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Y vio la paloma simbólica del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Pues no anduvo con él. Él hizo por decirlo así, él hizo su mundo aparte. Tenía discípulos Juan, uno de ellos era Andrés. Andrés se fue con Jesús. Y Andrés trajo a su hermano Pedro. Pero vean, entonces, el haber aceptado a Cristo no garantiza que podemos estar en las bodas.
Ese es el principio. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 7, oye cómo dice. El capítulo 13 es una descripción de lo que el anticristo va a hacer en la tierra. Y en el verso 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si son santos, ¿por qué los vence? Miren, hay dos aspectos en la santidad. Uno de ellos es por don. Dios nos llama santos por lo que nos ha dado. Él nos ha regalado dones. Nos ha dado su sangre. Su sangre es santa. Nos ha dado su palabra. Su palabra es santísima. En relación a eso nos llama santos. Porque aquí dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mucha gente cristiana que se quede va a ser vencida por el anticristo. ¿De qué manera? Quizás no los maten inmediatamente porque ellos van a renegar de Cristo y van a aceptar al anticristo para que no los maten. Esa es la manera en que van a ser vencidos. Y también al enemigo dice, le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Hermano querido, entonces, ojalá que esto te ilumine y te ayude para reaccionar y que todos nos preparemos, oremos unos por otros, pidámosle al Señor que nos dé un despertar para estar listos. Porque a pesar de todo, no todos los cristianos van a estar en las bodas. Los cristianos que se hayan arrepentido y aceptando a Cristo serán salvos. ¿Pero en qué morada? Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿En cuál morada? ¿En qué nivel? ¿En qué dimensión? Dios tiene lugares. Y el lugar de mayor gloria es en su inmediata presencia. Jesús al orar, allí en San Juan, cuando Él está orando, dice, Padre, con la gloria que tú me diste y que les has dado a ellos, quiero que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Pues hay una invitación más personal. Pero si algunos no quieren o son descuidados, pues tampoco Cristo los va a obligar. Hermano querido, que Dios te bendiga. Sintonízanos. Hay bastante alimento. Si tienes alguna pregunta sobre esto, envíala y nos ayudas para ampliar el tema, porque esto tiene muchas dimensiones. Dios te bendiga y hasta la próxima.